Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer con 2 agujas este chaleco que es talla 6 o para 6 años de edad. En esta oportunidad este chaleco estará en 3 partes. La parte 1 es la espalda y en la parte 2 será un lado del delantero y la parte 3 estará el otro lado del delantero y el cuello. Para el chaleco necesitamos 4 ovillos, cada uno tiene 100 gramos, en total son 400 gramos. Es lana grueso. Para la muestra es 2 puntos, 1 centímetro y 3 hileras, 1 centímetro. Aguja número 3. Trabajaremos con 2 agujas, una principal y otro auxiliar, para formar las trenzas. Adicional, marcador, los que sean necesarios. Empezaremos tejiendo la espalda. Deben ser 72 puntos. Ahí son 72 puntos. Es la fila 1. Tejer 9 puntos al derecho. Son 9 puntos. Poner marcador. Estos 9 puntos se debe tejer punto musgo 8 filas. De ambos lados serán al derecho. Tejer 15 puntos al derecho. Los 15 puntos serán para formar la trenza. Son 15 puntos. Poner marcador. $24 puntos al derecho son los 24 puntos que se formarán punto musgo. Tejer de ambos lados al derecho, 8 filas. Son 24 puntos, poner marcador. $15 puntos al derecho, los 15 puntos serán para formar la trenza. Poner marcador. $9 puntos al derecho y estos 9 puntos se debe tejer de ambos lados al derecho 8 filas para formar el punto musgo. Tejer el punto de orilla. Tejer al derecho 9 puntos. 15 puntos al revés. Es la fila 2. Pasar el marcador y tejer al derecho. $15 puntos revés. $9 puntos al derecho.
Tejer el punto de orilla es la fila 3. 9 puntos al derecho. Pasar el marcador y aquí en la fila 3 formar la trenza de un lado. Para eso pasar la lana delante. Con la aguja auxiliar poner en descanso 5 puntos. 5. Tejer 5 puntos al derecho. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos de vez. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Tejer 4 puntos al derecho. Tomar los puntos que estaban en descanso. Tejer al derecho los 5 puntos. Continuar con los 5 puntos que estaban al derecho. Y ahí se formó la trenza. Pasar el marcador y tejer 24 puntos al derecho. Pasar el marcador, pasar la lana delante. Con la aguja auxiliar poner en descanso 5 puntos. Tejer al derecho 5 puntos. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Tejer 4 puntos de vez. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Y tejer 4 puntos al derecho. Tejer los puntos que estaban en descanso al derecho. Y ahí está la otra trenza. Tejer los 9 puntos al derecho. Tejer el punto de orilla, es la fila 4. Tejer hasta la fila 8 recto. Hasta aquí son 8 filas. Tejer el punto de orilla, es la fila 9. Tejer al revés 9 puntos. Sacar el marcador. La parte de la trenza es tejer al derecho los 15 puntos.
Aquí sacar el marcador, tejer al revés. Sacar el marcador. Sacar el marcador, tejer al revés. Tejer el punto de orilla. Es la fila 10. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 11. Las trenzas se deben formar cada 8 filas y aquí ya son 8. Para tener un mejor control, poner marcador. Tejer 5 puntos al derecho. La trenza lo vamos a formar en este lado. Pasar en la aguja extra 5 puntos. De esa forma. Tejer los 5 puntos. Y aquí es mucho más fácil cuando la aguja es circular. Tejer los 5 puntos. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer, tejer 4 puntos revés, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer, tejer 4 puntos al derecho. Continuar con la otra parte. Ahí se formó el otro lado de la trenza. Lo mismo aquí, tejer 5 puntos al derecho, pasar a la aguja extra 5 puntos, tejer 5 puntos al derecho. Tejer los 5 puntos al derecho, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer, 4 puntos al revés,
dar la vuelta, pasar el punto sin tejer, 4 puntos al derecho, y continuar. Desde aquí tejer recto hasta la fila 18. Tejer los puntos como se presenta. Es la fila 18. Es la fila 19. Es la fila 19 y formar la trenza. Pasar la lana delante, pasar 5 puntos en la aguja auxiliar, tejer 5 puntos, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer, 4 puntos revés, dar la vuelta, pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos al derecho. Tomar los puntos que estaban en descanso, y tejer al derecho. Ahí se formó ya la trenza. Poner el marcador. Lo mismo aquí. Pasar la lana adelante, tomar 5 puntos en la aguja auxiliar. Tejer 5 puntos al derecho. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer, 4 puntos revés. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer, 4 puntos al derecho. Tejer los puntos que estaban en la aguja auxiliar. Después los otros 5 puntos al derecho. Y se formó la trenza. Queda de esta forma la trenza.
Desde aquí tejer recto hasta la fila 26. Es la fila 26. Tejer el punto de orilla. Es la fila 27. Poner el marcador. Tejer 5 puntos al derecho y formar la trenza del otro lado. Pasar 5 puntos a la aguja auxiliar. Tejer los otros 5. Y tejer los puntos que está en la aguja auxiliar. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Tejer 4 puntos revés. Dar la vuelta. Después continuar para formar la trenza del otro lado. Lo mismo, tejer 5 puntos al derecho. Pasar 5 puntos a la aguja auxiliar. Tejer los 5 puntos restantes. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos revés. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer y tejer 4 puntos al derecho. Después continuar. Y así se debe tejer recto hasta la fila 88, formando las trenzas cada 8 filas. Y aquí con el marcador tenemos un mejor control. Este es la fila 88. Queda de esta forma. Y aquí desde la fila 88 formará la sisa.
Para eso, aumentar puntos, 6 puntos. Son 6 puntos y tejer solamente esta parte, reduciendo 6 puntos. Veamos. Solo por esta vez es tejer el punto de orilla. Tejer los 6 puntos al revés. Son 6. Reducir un punto de esa forma. Dar la vuelta. Pasar el punto sin tejer. Tejer al derecho 6 puntos. Pasar el punto sin tejer. En este caso, aquí se formará 2 filas al derecho y 2 filas al revés. Aquí nuevamente se debe reducir un punto. Tomamos 2 puntos y tejer al revés. Debemos hacer 6 veces. Pasar el punto sin tejer, tejer al revés. Este último al derecho. Ese es para formar la orilla. Pasar sin tejer, tejer al revés esta vez. Es 2 filas revés, 2 filas derecho. Nuevamente reducir un punto. Pasar sin tejer, tejer al derecho. Ya iba tomando forma el punto. 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. En la orilla era 9 puntos y tiene que volver a ser 9 puntos. Tenemos aquí 6, 7, 8, 9. Falta uno más para reducir. Reducir un punto. Y aquí tenemos 6, 7, 8, 9. Entonces continuamos para el otro lado. La orilla nuevamente pasa a ser 9 puntos, porque se ha reducido aquí 6 puntos. Pasar a este lado y se debe tejer lo mismo que aquí. Seguimos aquí en la fila 89. Y este lado se debe formar lo mismo que aquí. Aumentar 6 puntos.
Tejer por única vez el punto de orilla al revés. Reducir un punto al derecho en este caso, porque el tejido está en esta parte al derecho. Y debemos reducir 6 puntos también. Reducir un punto y son 3, 6, 7, 8, 9 puntos. Desde aquí ya continuamos tejiendo recto. Es la fila 91 y tejer recto hasta la fila 142. Es la fila 141. Este es la fila 142. Hasta aquí son 142 filas la espalda. Este es la parte 1 del chaleco y en el siguiente video continuaré con la parte 2, que es un lado del delantero.